El sol de la mañana se filtraba débilmente a través de las cortinas de la sala, pero el ambiente en la casa de los Stephens no era precisamente tranquilo. Darren caminaba de un lado a otro, ajustando su corbata con una mezcla de nerviosismo y prisa. De repente la voz de Samantha rompió el silencio con una noticia que él no esperaba recibir en ese preciso momento. Ella le anunció que un taxi acababa de llegar a la entrada y que probablemente se trataba del amigo de su tía abuela de Irlanda. Darren, confundido, intentó recordar el nombre. Mencionó a un tal Jerry O'Toole, NHNG. Samantha lo corrigió de inmediato con un gesto de extrañeza. Él exclamó que no podía darse el lujo de llegar tarde al trabajo y, en un arrebato de desesperación, sugirió salir por la puerta trasera para evitar el encuentro. Samantha lo miró con reproche, cuestionando su hospitalidad. Ella le pidió que se robara al menos un minuto para saludar al visitante, pero Darren, conociendo la fama de los irlandeses, respondió que no se podía saludar a alguien de esa tierra en tan poco tiempo. Prometió hablar con él por la noche y recordó a su esposa que el visitante era amigo de la tía abuela de ella, no de la suya. Darren confesó con sinceridad que ni siquiera sabía que tenía una tía abuela llamada Leticia en alguna parte del mundo. Antes de irse, Samantha admitió que ella sí tendría curiosidad por conocer a alguien venido de Irlanda, a lo que Darren respondió con un seco y tajante no. En ese instante la puerta se abrió y apareció una figura inesperada. Era Jerry O'Toole, pero para sorpresa de todos, no era el hombre que Darren imaginaba, sino una mujer que se presentó a sí misma como Gerarda. Ella saludó con efusión, confirmando que la tía abuela le había dicho que Darren era muy guapo, algo que él aceptó con una modestia algo atropellada. Samantha, siempre amable, ofreció una taza de té, pero Jerry declinó con cortesía, asegurando que no quería ser una carga y que deseaba ser tratada como parte de la familia durante su estancia. La conversación pronto derivó hacia el futuro de Jerry en la ciudad. Cuando Samantha le preguntó cuántos días pensaba quedarse, ella respondió con total naturalidad que permanecería allí hasta que encontrara algo que hacer. Al indagar sobre sus habilidades, Jerry confesó ser una experta en zurcidos invisibles. Samantha, tratando de ser útil, sugirió que podría encontrar empleo en la industria del vestido o incluso trabajar como modelo, una idea que a Jerry le pareció graciosa. Sin embargo, la armonía se rompió cuando Jerry preguntó si tenían un gato en casa. Al ver al pequeño felino, Jerry confesó su absoluto odio por esos animales, describiéndolos como seres que siempre andan a hurtadillas y espantan a las personas. Mientras la situación se volvía tensa, Endora, la madre de Samantha, apareció en escena con su agudeza habitual. Ella no tardó en sembrar la duda sobre la verdadera identidad de Jerry. Con un tono cínico, le preguntó a su hija si alguna vez había conocido a un ser humano capaz de realizar un zurcido tan perfecto como el que Jerry había hecho en un suéter viejo. Endora afirmó con seguridad que Jerry no era una simple mortal, sino una ninfa. Explicó que las ninfas odian a los gatos casi tanto como odian a las brujas. Samantha, decidida a confrontar la verdad, se quedó a solas con la visitante y le exigió que revelara sus intenciones. Jerry, sintiéndose aliviada de no tener que esconderse más, admitió su naturaleza. Explicó que su tarea como ninfa era bendecir los hogares de los verdaderos hijos de Irlanda y que había estado vigilando a la familia de Darren durante siglos. Sin embargo, la verdadera razón de su presencia era más oscura, la maldición del condado de Kilcarny. Según Jerry, un antepasado de Darren, conocido como Darren el Malo, había cometido un acto atroz en el siglo XV al desnucar a un hombre llamado Rufus el Rojo. Rufus era un amigo de las ninfas que siempre dejaba pan para ellas. Debido a ese crimen, una maldición cayó sobre Darren el Malo y todos sus descendientes. Samantha, horrorizada por la injusticia de que su esposo pagara por un pecado de hace 500 años, decidió que debía intervenir. A pesar de las advertencias de su madre sobre los peligros de viajar al pasado y perder sus poderes mágicos, Samantha insistió en que era la única forma de salvar a su esposo. Endora, aunque reacia, accedió a ayudarla. Con un conjuro poderoso, transportó a Samantha al siglo XV, al día exacto en que todo sucedió. El objetivo era claro: evitar que Darren el Malo matara a Rufus el Rojo. Al llegar al pasado, Samantha se encontró en un ambiente rústico y medieval. Allí conoció al antepasado de su esposo, un hombre rudo y arrogante que se hacía llamar Darín el Malo. Él quedó prendado de la belleza de Samantha de inmediato, intentando cortejarla con palabras toscas. Samantha, usando su astucia, se hizo pasar por una sirvienta y experta mortajera.
Cuando Rufus el Rojo llegó para retar a Darín a un duelo, ella comenzó a trabajar en la psicología de ambos hombres. Samantha convenció a Rufus de que ella ya estaba preparando su mortaja, asegurándole que Darín era un guerrero invencible que había derrotado a cientos de hombres y dragones. Al mismo tiempo le advirtió a Darín que Rufus era un asesino despiadado que había desnucado a más de 100 retadores. El miedo empezó a calar en ambos guerreros. Finalmente, gracias a las sutiles manipulaciones de Samantha, el duelo fue cancelado. Rufus decidió pagar por las provisiones y tratar a Darín como un anfitrión en lugar de un enemigo. El acto de violencia se evitó y la maldición se desvaneció antes de nacer. De regreso al presente, Samantha apareció de nuevo en su sala, un poco aturdida por el viaje temporal. Jerry, que aún esperaba pruebas de que el hechizo se había roto, fue confrontada por Samantha y Endora. Al darse cuenta de que el pasado había sido alterado y que la deuda de sangre estaba saldada, Jerry no tuvo más remedio que marcharse, regresando a su antiguo empleo en los bosques de Irlanda. Cuando Darren regresó, encontró a su esposa sana y salva. Aunque él no comprendía del todo lo que había sucedido con la extraña visitante, se sintió aliviado de que la casa volviera a la normalidad. Samantha lo miró con ternura, sabiendo que había cruzado los siglos por amor. Darren, intentando bromear sobre el bigote que llevaba su antepasado, preguntó qué opinaba ella si él se dejaba crecer uno, a lo que Samantha respondió con una serie de negativas rotundas, cerrando así un capítulo lleno de magia, historia y lealtad familiar.